Patricia Hernández Benítez, 74 años, de Tecámac. ¿A qué hora? Yo soy hija, digamos, del gobierno. Había muchas casas de salubridad y asistencia en 1940. Esas casas se daban a personas viudas, quienes no tuvieran apoyo de nadie. Las supervisoras o trabajadoras sociales daban el permiso para que esas casas fueran aceptadas por la secretaría y, dependiendo del tamaño de la casa, daban de 5 a 10 niños, donde los padres de esos niños solicitaban ese hogar y los podían visitar cada 8 días. Los huérfanos, como yo, no gozábamos de esa visita, pero sí de otras ventajas. Se acabó en 1960. La supervisora iba a ver qué comíamos. Nos revisaban nuestro color, nuestra salud, daban útiles, pagaban 100 pesos por cada niño. Después de la primaria había la posibilidad de cursar una carrera corta o un oficio, pero solo para los huérfanos. Me casé en 1969. Tengo una hermosa familia. Carmen Rublin Valderrama, de 66 años, en Jaltenco. Yo fui criada en una casa hogar de las que habló Héctor. La tenía mi mamá, que fue contratada por Salubridad y Asistencia de aquel entonces. El requisito era tener una casa grande. Les daban 10 niños a su cuidado, que llegaban directamente de casa cuna. Los mandaban desde los 4 años, y mi mamá tenía que criarlos hasta que salían de sexto de primaria. El gobierno les proveía de todo: despensa, ropa para los niños, útiles, hasta artículos de limpieza. Una manutención completa, además de un sueldo para la persona encargada. Cada determinado tiempo iba una trabajadora social que corroboraba que todo estuviera bien, la comida, que fueran a la escuela, en fin, que estuvieran bien atendidos, y llegaba sin avisar. Y estaban también los internados que dependían de la Secretaría de Educación. Había 2 muy grandes, uno en la Colonia del Valle, ahí en Adolfo Prieto, y el otro en Canal del Norte, el Madero. Y eran excelentes porque además albergaban más de 100 niños. Y tenían dormitorios y tenían todo lo necesario para que los niños pudieran estudiar con tranquilidad. ¿Cómo se llama esa escuela internado que está en Misterios? El Mier y Pesado. Ese para mí fue un misterio siempre. Era para niñas. Es que pasabas y no parecía escuela, sino cárcel, no parecía internado, sino monasterio. Algo muy raro, porque, por ejemplo, había frontones, se veían. Sí. Y unas torres muy curiosas. Era una residencia así. Enorme. Impresionante. Ahí dio clase una tía mía, daba clase de contabilidad a Pero, las muchachas. ¿cómo se vivía? ¿Quién manejaba o qué? La fundación. ¿Sí? Era privada. Era privada, ¿cómo no? La calle Mier y Pesado, pues es la misma persona que creó esa fundación, y el internado, que ahora últimamente lo han arreglado muy bien. Yo tuve unas amigas que estuvieron ahí desde la primaria hasta la secundaria, Etelimaruca. Ellas estuvieron ahí. Era para niñas que no tenían papá, por cualquier razón, que la mamá estuviera divorciada o estuviera viuda, en fin, era nada más para niñas con esas características, y nada más salían en vacaciones. Ellas sí se pasaban todo el tiempo ahí, pero tenían que mantener un promedio para que pudieran seguir teniendo, y las veías así como niñas de escuela particular, que era carísima. Tenían una educación muy especializada. Yo no sé por qué lo cerraron. ¿Segundo apellido, Mayra? Pero a mí me parecía cárcel. Pues era una cárcel, Héctor, no salía. Sí. Y así de que poder salir, ¿no? Unas rejas altísimas con picos arriba y todo. Era muy difícil tratar de fugarse de ahí. Pero por dentro era muy bonito. Los pisos eran de mármol y de un mosaico muy bonito, y todo era así como la arquitectura de los años 30, muy elegante.
como de película, Héctor, esos internados que vemos en las películas, que todas tienen su cama con su colcha muy bonita y su buró. Así era el Mier y Pesado. De 65 años, Josefina Delgado Solís, de Gustavo Amadero. Trabajé en el Mier y Pesado en el año 2000. Es una construcción hermosa como una estrella. Tiene jardín entre un edificio y otro. Es de puras niñas, atendido por religiosas y maestras comunes. Para recibir a las estudiantes, hacen un estudio socioeconómico. Los padres de las niñas deben estar casados. Visitan las casas de las aspirantes y las niñas deben tener su propia habitación. Estuve 2 años trabajando ahí. Fue una grata experiencia. Las alumnas son de muy buena preparación. Mayra Ruiz Martínez, de 30 años, en Gustavo Amadero. Yo estudié en el Mier y Pesado desde la primaria hasta terminar la secundaria, pero ya no era internado. De hecho, dejó de ser internado en los años 80. Lo maneja la Fundación Mier y Pesado, que era un matrimonio que no pudo tener hijos. Sigue siendo de puras niñas. En Coyoacán está el de niños. Ya no es para niñas sin papás, ahora es solo una escuela católica particular. Un saludo a mi mamá, Eva Martínez Montiel. Mariana Campos Durán, de la Colonia Industrial, 60 años. Todavía está en servicio el internado Mier y Pesado. Yo vivo aquí cerca. Los padres o tutores los viernes acuden a recoger a los alumnos y los domingos por la tarde los regresan al internado. Contradictorio, pero yo creo que sí, porque las instalaciones eran excelentes. Había baños, había regaderas. Mis amigas estuvieron ahí hace 60 años, las cosas seguramente han cambiado. Claro, hubo una época de decadencia, porque se estaba cayendo en pedazos y todo el aplanado de la calle de atrás, la de Misterios, estaba derrumbando. Pero ahora le dieron una mano de gato muy, muy profunda, muy bien. Es que yo no sé de qué época es el edificio, pero es un edificio que deben conservar. Es un ejemplo del Art Deco, pero precioso. Sí. Es como una iglesia impresionante. Y sí, es escuela particular. Ya realmente no ponen tanto reperiquete para recibir a los niños. Tengo unas amistades que ahí tienen a sus hijos. Y es realmente la colaboración de los papás los que la mantienen en pie, más que una fundación que reciba de otros lados. Son las cuotas, porque son de las escuelas pues medianamente caras de la zona, o al menos lo que llega hasta Lindavista. Y diario salen los chiquillos y es una molestia en Calzada de Guadalupe porque los papás se dan el lujo de recoger a los hijos en el coche. Entonces ocupan 2 carriles prácticamente para sacar a las niñas. Y es de educación religiosa. Sí, tiene también clases religiosas, pero lo académico, lo común. Jesús Martínez González, 90 años, en Villa Nicolás Romero. Hace mucho existía la Fundación Rafael, donde era una prevocacional para puros hombres. Era un internado gratuito. Los viernes salíamos a nuestras casas y nos daban 2 pesos. Yo ahí aprendí mecánica profesional. Los maestros de los talleres eran muy buenos. Los viernes había función de cine. Y aunque eran películas educativas la mayoría, de repente ponían algunas del cine mexicano. Los maestros muy buenos. El que nos daba biología, por ejemplo, era un doctor. Nada más para que se den una idea. Nos daban de comer muy bien y teníamos cada quien nuestro locker. Para poder ingresar el examen, teníamos que pasarlo con mínimo 8. De la Colonia Narvarte, 62 años, Patricia Frutos Sumarán. Yo fui alumna del Mier y Pesado de 1961 al 71. Nos trataban como niñas ricas. La alimentación era asistida por un nutriólogo. Teníamos dentista, enfermería, natación, costureras que nos hacían los uniformes que traíamos almidonados. Por eso teníamos que mantener un promedio mínimo de 8. Nos cuidaban las hermanas del Verbo encarnado. Cuando salíamos de esa institución, los bancos Banamex y Bancomer nos contrataban, porque aparte de la primaria y secundaria, terminábamos una carrera corta de comercio.